Gusto de poder encontrarlos nuevamente con todos ustedes a través de este medio. Estamos en un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl. Su servidora Alba les está dando la muy cordial bienvenida a todos ustedes, y antes de empezar con el desarrollo del tema queremos hacer varias aclaraciones como hacemos en cada uno de los programas, como ya te habrás dado cuenta. Primera cosa que queremos aclarar es que lo que nosotros decimos aquí no tiene por objetivo suplantar la consulta con tu médico, con tu profesional de cabecera. Igualmente, todas las características que nosotros damos, los beneficios, las propiedades y contraindicaciones no agotan todas las que se pueden encontrar aún, y probablemente tú puedas conocer muchas más todavía. Pero sí te damos, como siempre decimos, las más cercanas, las que más puedes usar, las que más están al alcance de tu mano. La otra cosa muy importante que esperamos que tú hagas es que le des like o me gusta para que este video pueda mantenerse en las redes sociales y muchos, al igual que tú, puedan verse beneficiados. Y también que así mismo, como lo estás mirando, al mismo tiempo estés haciéndole compartir o share para que también muchos puedan ser alcanzados con lo que vamos a estar hablando en este programa y en los sucesivos. Dicho todo esto, entonces vamos a empezar con nuestro programa de hoy, que como ya estás viendo quién es nuestro invitado principal aquí, tenemos ni más ni menos que esta fruta maravillosa, originaria de América del Sur. Es el ananá, o también conocido por algunos como piña. Y tal vez alguno puede estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo es eso el nombre del ananá? Bueno, originalmente el nombre es ananá, es un nombre guaraní. Te decía recién que es una planta originaria de América del Sur y que se ha extendido por varios países de la zona del norte, gracias ni más ni menos que a Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje, cuando anduvo por las zonas de América del Sur, ¿verdad?, trajo esta fruta a España, y ellos encontraron de que era maravillosa porque, entre otras cosas, podía curar lo que se conoce como el escorbuto, que es una enfermedad producida por deficiencia de vitamina C. Después te vas a enterar por qué. Entonces, el ananá, que ese es el nombre original también en el área científica, Ananá comosus, si no me equivoco, ¿verdad? Fue también llamado por otras personas como piña porque les hacía rememorar al pino piñonero, al fruto del pino piñonero. Entonces por eso la nombraron de esa forma. Pero originalmente ananá es el nombre que le corresponde. Actualmente Filipinas y Brasil son los que lideran la producción de esta fruta muy usada en la gastronomía, tanto de la preparación de platos dulces como platos salados, como así también en platos que combinan ambos tipos de sabores. Es una fruta riquísima en vitaminas y te va a ser bien fácil recordar las vitaminas que tiene porque son A, B, C. La vitamina A, B y C. A su vez es riquísima en minerales como hierro, calcio, magnesio, manganeso, cobre. Exquisita también en lo que tiene que ver con ácido fólico. Y tiene unas propiedades fabulosas porque es baja en calorías. Tiene un alto contenido en agua. Aproximadamente el 85% de esta fruta es agua, lo cual le hace ideal para todas aquellas personas que quieren ponerse a dieta para bajar de peso. Fíjate qué tan rica es en vitamina C, que una porción de ananá o piña tiene 130% de la cantidad de vitamina C que nosotros necesitamos para el día. 130%, o sea, aún más de lo que nosotros necesitamos. Es maravilloso. Realmente le agradecemos a nuestro Dios porque ha puesto esto a nuestro alcance a través de la naturaleza. Maravilloso nuestro Señor, sabiendo que íbamos a necesitar estas vitaminas y estos minerales, Él lo puso de una forma natural, y es por eso que hoy lo estamos compartiendo con todos ustedes para que puedan aprender a lo mismo que aprendimos nosotros y puedan obtener los beneficios de esta maravillosa fruta. Sabes, al ser tan rica en vitamina C, una de las cosas que ayuda es a revitalizar nuestro sistema inmunológico. Así que para todos aquellos que necesitan revitalizar el sistema inmunológico, y creo que en eso caemos todos, a poner el ananá entonces como una comida regular. Recuerda otra cosa que hemos dicho en otros programas: si tú quieres tener los beneficios de los frutos y las distintas hortalizas que presentamos acá, lo tienes que hacer mediante el consumo regular, no una vez a la semana, no una vez por mes, sino que algo que se hace todos los días, ¿ok? Muy bien, entonces esta fruta también tiene un alto contenido en antioxidantes, y los antioxidantes ayudan a luchar contra los radicales libres, que son los que hacen que nuestras células se envejezcan. Entonces eso ayuda, ¿verdad?, para que nuestras células no sean atacadas por los radicales libres. Si son atacadas, las ayuda, ¿verdad?, a recuperarse, y eso nos favorece porque entonces va manteniendo todo nuestro organismo en una forma más joven. También ayuda a prevenir arrugas, así que es muy importante.
para aquellos que tienen problema de dormir, el ananá es rico en una sustancia conocida como melatonina, ¿sí? La misma que muchas personas ponen en los frascos, ¿verdad?, farmacéuticos, eso como una sustancia para dormir, la tenés en el ananá. Así que no precisas estar tomando ningún tipo de pastillas. Directamente puedes comer el ananá y vas a obtener entonces la melatonina necesaria para que puedas tener un descanso reparador. En ayunas te va a ayudar a eliminar toxinas, a la vez que va a combatir la inflamación, y al ser diurética te va a ayudar, por ejemplo, si tenés edemas, o sea, si tenés piernas pesadas, por ejemplo, las sentís hinchadas, si estás haciendo retención de líquido, el ananá te ayuda muchísimo. Contra la inflamación, es diurética y contra los edemas. Tiene también propiedades anticoagulantes, lo cual la hace muy beneficiosa para mejorar la circulación. Va a ayudar a prevenir la hipertensión arterial y previene también las enfermedades de tipo cardiovascular. Igualmente se encarga de disminuir el colesterol malo. Por eso es tan importante que nosotros podamos consumir el ananá, sobre todo en ayunas, ¿verdad? Ahora, para la piel también es muy beneficiosa, porque al actuar contra el daño que producen los radicales libres, ayuda entonces a la producción de colágeno. Entonces, como te dije antes, ayuda por un lado a evitar el envejecimiento prematuro, ¿verdad?, y la muerte celular prematura, y por otro lado ayuda a la producción de colágeno. Asimismo, tiene otra sustancia. Hoy te hablé de la melatonina, pero ahora te hablo de otra sustancia, es la bromelina. La bromelina se encarga de aclarar la tez. Y si tú la usas en forma tópica, el ananá en forma tópica, te ayuda a hacer un exfoliado natural de la piel y destapa los poros. Si son algunos de ustedes esos que están sufriendo porque tienen acné, esta es ideal si ustedes la usan en forma tópica, o sea, si la ponen tipo cataplasma, ¿verdad? O el jugo del ananá, el jugo natural, les va a ayudar muchísimo. La bromelina se encuentra básicamente en el centro del ananá. Sí, lo que habitualmente la gente tira, que no lo come, bueno, ahora ya lo estás aprendiendo que lo tenés que comer, lo tenés que consumir, ya sean jugos o comerlo directamente, porque hay frutas que está tan blandito el centro que uno directamente lo puede masticar sin ningún tipo de dificultad. Entonces, de esa forma tú estás aprovechando toda la bromelina porque se concentra ahí en el centro. Esta bromelina, ¿qué es que estamos hablando tanto? Bueno, es una enzima proteolítica. ¿Qué quiere decir? Que deshace las proteínas, entonces las hace que se puedan absorber en forma mucho mejor, lo cual te ayuda en tu digestión. Si sos una persona que tenés, por ejemplo, digestión pesada, bueno, el incorporar ananá a tu dieta te va a ayudar justamente para que ese padecimiento se termine. Tal vez te estás diciendo, bueno, a mí me encanta la ananá, a mí me encanta comer piña, pero tengo el problema de que la lengua después la siento como que me pica, está adormecida, arde, etc. Bueno, esta misma bromelina es la responsable de que eso suceda, porque ¿qué ocurre? Las proteínas que tú tenés a nivel de tu lengua, que forma parte del mucus que está en tu lengua y adentro de la boca, la bromelina las desintegra, las parte, las rompe en pedazos, y es por eso que la lengua se torna mucho más sensible. Pero tranquilo, pasa unos minutos y esto se alivia y no tiene ningún tipo de consecuencias. Una de las cosas que podés hacer si no querés que esto te suceda es sumergir el ananá en agua salada antes de que lo cortes. Abro un paréntesis. Si tenés ananá en tu casa, lo tenés que conservar a temperatura ambiente. No lo podés poner en el refrigerador a menos que lo hayas cortado. ¿Ok? Ahora, ¿para qué también sirve la ananá? Bueno, como te decía, como tiene esta bromelina, va a eliminar los parásitos intestinales y los microorganismos nocivos, lo cual también te va a ayudar a normalizar la flora intestinal. Si sos una persona que tenés sinusitis aguda, que tenés gota, la enfermedad de la gota, ¿verdad?, por acumulación de ácido úrico, si tenés dolor de garganta, si tenés artritis, la bromelina es tu aliada ideal para combatir todas estas cosas. Entonces, no necesitas tomarla en pastillas, sino que idealmente come el ananá o la piña. Para aquellas personas que están embarazadas, bueno, durante el embarazo sabes que se producen distintas cosas como son retención de líquido, estreñimiento, sobrepeso, náuseas. El ananá te ayuda con todas esas cosas. Al ser diurética, no vas a retener líquido. Al tener tanta fibra, no vas a tener problema de estreñimiento. Como es rica en agua y tiene muy bajas calorías, tampoco vas a estar agregando peso extra a tu cuerpo. Y para las náuseas, nuevamente, la bromelina es la que te ayuda para evitar esas náuseas. Y todavía, por si fuera poco, hay algo que tiene la ananá que yo lo mencioné al principio, que es el ácido fólico, que va a ayudarte, ¿verdad?, para que no
el bebé en gestación, ¿verdad?, no tenga problemas de tipo neurológico. ¿Cómo es una fruta ácida? Aquellos que padecen de anemia, por favor, la comen para facilitar la absorción de hierro. Recuerden que el hierro se absorbe en presencia de un medio ácido. El ananá es ácido, entonces bienvenido sea que lo coman también los que tienen anemia. Como decíamos que era muy alta en fibras, ya te lo dije, no solo funciona para el estreñimiento en el embarazo, sino que para todo tipo de estreñimiento te va a ayudar. Y también por ser rica en fibras va a saciar el hambre. Se ha descubierto últimamente que el ananá, las sustancias que tiene, son también activas contra varios tipos de cánceres, así que es muy buena. Esta misma bromelina te ayuda porque es mucolítica y es anticatarral. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, como tiene la capacidad de destruir las proteínas, como tiene la capacidad de partirlas en pedazos a las proteínas, por decirlo así, para que te quede más claro, también se encarga de partir o romper el mucus. Entonces, si te hidratas bien y esto se rompe, a su vez el mucus por acción del ananá, se va a salir muchísimo más fácil, lo vas a poder eliminar muchísimo más fácil y vas a poder limpiar tus bronquios mucho más fácil. El ananá tiene otra propiedad y es que es depurativa del hígado. Favorece también la función renal. Es cicatrizante para aquellos que tienen úlceras de piel o que han tenido quemaduras. Cataplasmas de ananá son buenísimas. Y aquí vamos a cómo la vas a usar. Generalmente cuando nosotros compramos una ananá y lo vamos a comer, si hay algo que eliminamos es la cáscara. No más. La cáscara la vas a guardar. ¿Por qué? Vas a usar la cáscara de medio ananá y la vas a poner a hervir con medio litro de agua. Una vez que hirvió, apagas el fuego, lo dejas enfriar y empiezas a tomarlo a lo largo del día. Es un jugo que te va a ayudar con todas las propiedades que ya dijimos, ¿verdad? Pero a su vez te va a ayudar también para adelgazar. Así que a consumir también la cáscara, que dicho sea de paso, es exquisita. Cuando decimos adelgazar, tengamos en cuenta dos cosas. El hecho simplemente de que comas ananá o de que tomes el jugo del ananá o que te hagas esta infusión de cáscara de ananá, por sí sola no te va a adelgazar. Obviamente tenés que complementarlo con ejercicio y con restricción de ciertas cosas, ¿verdad?, que están altas en calorías, que no te ayudan, ¿verdad?, a perder peso. O sea, no es que obre milagrosamente. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo debemos de consumirla aparte de infusión? En forma fresca. 1 o 2 rodajas en el desayuno y también a la noche si es que quieres dormir tranquilo. Alguno tal vez puede estar pensando, bueno, pero ¿qué hay del ananá que viene en lata? ¿Qué hay de la piña que viene en lata? No sirve. Desgraciadamente, como ha sido procesada para poder ser envasada, ¿verdad?, ya sea en lata, plástico, como la quieras comprar, como ha sido procesada ya ha perdido sus propiedades. Así que entonces esa no te sirve. Además, la mayoría de las veces viene envasada con agregados de azúcar, lo cual no te va a ayudar a perder peso, no te va a ayudar como diurético, no te va a ayudar para nada. ¿Ok? La mejor forma de comerla es en forma natural. El centro no lo vas a tirar tampoco, porque ya te expliqué que es rico justamente en esa sustancia, la bromelina, que es la que tiene casi todas las propiedades. El resto también la tiene, pero está concentrada en el centro. Así que lo vas a incorporar entonces en los licuados, en los jugos, o te lo vas a comer directamente. Ahora, hay que tener algunas precauciones. Cuando nosotros consumimos muchísimo ananá, cuidado. Yo te dije que era muy rico en fibra. Al ser muy rico en fibra, te puede producir diarrea, así que cuidado con el consumo excesivo. También cuidado si eres alérgico. Hay personas que son alérgicas a esta fruta, aunque parezca mentira. Y también cuidado si padeces de reflujo gástrico, gastritis o úlceras gástricas. Al ser ácida, puede entonces exacerbar estas patologías, así que cuidado con eso. En cuanto a algunas personas que pueden tener un poco de temor de que si en el embarazo es bueno comer el ananá o no, sí, el ananá es bueno comerlo durante todo el tiempo del embarazo. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas piensan que, por ejemplo, como se sabe que la bromelina, una de las cosas que hace es favorecer la contracción, si tienen miedo de comerlo en los primeros 3 meses del embarazo porque tienen miedo al aborto. Bueno, para que eso suceda, tendrían que comer ananá en cantidades industriales. Y hasta donde yo sé, nadie tolera más que un par de rodajas por justamente el efecto que tiene la bromelina sobre la lengua. ¿Ok? Así que entonces, tranquilo, está completamente seguro, no importa en el trimestre que estés,
puedes comer perfectamente ananá. Es más, le vas a estar haciendo un bien a tu futuro bebé porque vas a estar actuando directamente sobre el sistema nervioso del bebé, protegiéndolo a través de la incorporación del ácido fólico. Y ahora vamos a ver qué nos trae el baúl. ¿Te diste cuenta? Tenemos uno más bonito ahora, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el baúl. Y el baúl nos trae, por supuesto, el primer tesoro que se encuentra en la palabra de Dios. Y tú te recuerdas que yo te dije hoy que el ananá tenía melatonina, y la melatonina es una de las sustancias que nosotros necesitamos para dormir bien. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 4, el versículo 8, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a ver qué más nos trae el baúl esta tarde. ¿Qué otro tesorito tenemos por aquí? Aquí tenemos otro, ¿verdad? Y dice así. No se debe pasar por alto la importancia de la regularidad para comer y para dormir, puesto que el trabajo de reparar el cuerpo se efectúa durante las horas de descanso. Es esencial, especialmente, y escúchenme bien, especialmente para los jóvenes, que el sueño sea metódico y abundante. ¿Qué quiere decir eso, papá y mamá? Jóvenes, niños, todos, que debemos de comer ananá en forma diaria, a la mañana, ¿verdad? Para depurar nuestro organismo, pero a la noche si queremos dormir. Y ya viste ahí que justamente es en la noche, durante el descanso, que nuestro organismo se dedica a reparar todas aquellas cosas que pudieran estar funcionando en forma incorrecta. Entonces, si tú le permites a tu mente que reciba la melatonina necesaria a través del consumo de 1 o 2 rodajas de ananá antes de irte a dormir, un rato antes de irte a dormir, obviamente vas a tener un sueño reparador, un sueño tranquilo, y como dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me hace vivir tranquilo. Entonces, recuerda eso y empieza a incorporar el ananá o la piña a tu dieta a partir de este momento, si es que hasta ahora no lo habías hecho. Yo sé que en algunos lugares que puede ser un poquito costosa, pero creo que bien vale la pena invertir en esto y no estar invirtiendo después en medicinas u otras cosas que atañen a la salud, que nos pueden resultar muchísimo, pero muchísimo más caras. La inversión valdrá la pena. Hemos llegado hasta el final, pero no sin antes vamos a despedirnos primero con una oración, agradeciendo a nuestro Dios por haber permitido que esta fruta tan maravillosa esté al alcance de nuestra mano hoy. Gracias, Padre, le damos porque usted ha puesto en la naturaleza una fruta tan, pero tan buena como es el ananá o piña. Ayúdenos, Padre, a poder de alguna forma, si es que hasta ahora no lo hemos hecho, incorporarlo a nuestra dieta. Denos, Señor, los recursos económicos para que podamos comprarla, adquirirla. O provea usted el medio necesario, Señor, para que podamos tenerla en nuestra mesa todos los días, Señor, y de esa forma poder tener así una mejor salud. Gracias desde ya por ello, Señor, y provea para las necesidades de cada uno de los que están en este momento conectados. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, será hasta la próxima, y recuerda que nos puedes encontrar siempre en Los Tesoros del Baúl a través de nuestras voces en el desierto. También en YouTube nos podés encontrar en Los Tesoros del Baúl a través de nuestras voces en el desierto, y también por el WhatsApp +1 801 499 1334. Habiendo dicho todo esto, nos encontramos la próxima y vamos a comer más ananá, ¿ok?